Voy a hablar del sentido del olfato, empezando por la nariz. La nariz se divide en dos compartimientos separados por el tabique nasal, los cuales tienen dos orificios de salida denominados narinas. Por el otro lado, la nariz se termina por unas aberturas que comunican con la faringe. En las paredes laterales de las fosas nasales se encuentran unos huesos esponjosos llamados cornetes. Debajo de cada cornete existen unos espacios denominados meatos, que son los que comunican la nariz con los senos paranaxales. Desde el punto de vista de la evolución, el olfato es uno de los más antiguos de los sentidos. Nos sirve para identificar los alimentos seguros para comer y los que ya se hicieron rancios. También nos ayuda a identificar riesgos como sustancias químicas y le produce mucho placer con el olor de las flores y el perfume. Un ejemplo, cuando estamos comiendo algo y sentimos que huele mal, no nos lo vamos a comer porque se ve bien pero huele mal. Sustancias químicas peligrosas, un ejemplo es con un incendio. Podemos verlo, pero si no sentimos el olfato, no vamos a pasar desapercibidos porque no sentimos pues, como la necesidad de ir a mirar qué pasó. Y con las flores y el perfume, porque al sentir olores ricos, sienten como una sensación agradable en el cuerpo. Las moléculas aéreas son las que producen los olores. Esto se llama volatilidad y pasa por la membrana olfatoria. Se puede afirmar que el sentido del olfato es una de las virtudes más importantes del cuerpo humano. El sentido del olfato se encuentra en el interior de nuestra nariz y de ahí pasa por el cerebro donde los impulsos nerviosos son interpretados. El olfato, orificios nasales, es por donde entra el aire con las moléculas que producen la sensación olfativa. Cavidad nasal es el espacio que se llena de aire cada vez que respiramos, es decir, el hueco que existe dentro de nuestra cabeza por donde pasa el aire de la respiración. Glándula pituitaria roja, que cubre la parte baja de la cavidad nasal. Bulbo olfatorio, es una extensión del cerebro que se ubica dentro del cráneo y es la sección encargada de transmitir percepciones olfativas al cerebro. Pituitaria amarilla, se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal por debajo del bulbo olfatorio. La zona de pituitaria amarilla encargada de captar los olores es muy pequeña en el ser humano, aproximadamente de 2 centímetros por 2 centímetros cuadrados. En otros animales como el perro o el gato, los hilos cubren toda la cavidad nasal. Es por eso que son más sensibles y tienen más agudeza olfativa que nosotros. Clasificación de los olores: fragante, leñoso, frutal, químico, mentolado, refrescante, dulce, quemado o ahumado, cítrico, podrido o rancio. El olfato es el sentido con más memoria, es el que más recuerdo nos evoca. Ni un bonito diseño ni una maravillosa melodía pueden competir con las sensaciones que pueden provocar un olor. A este continuamos con el gusto. Es la función de las papilas gustativas en la boca. Su importancia depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona y también según las necesidades nutritivas. El sentido del gusto también depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, los cuales se sitúan preferiblemente en la lengua, aunque algunos se encuentran en el paladar y su sensibilidad. Aunque este constituye, es el más débil de los sentidos, está unido al olfato, que completa su función gracias a las papilas olfativas. Les puedo dar un ejemplo. Acá podemos encontrar las múltiples sensaciones gustativas que apreciamos no corresponden solamente al sentido del gusto. La mayoría se percibe gracias al trabajo complementario entre el olfato y el gusto. ¿Ya? Además, es un proceso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que las sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción de la saliva y los jugos gástricos. Los órganos del gusto tienen por misión el percibir y enviar al cerebro el sabor de las cosas que introducimos en la boca. Estos se encuentran en los bulbos o botones gustativos localizados en la lengua. Un ejemplo, cuando comemos un chocolate, si percibimos el olor con el gusto, pero si nos tapamos la nariz,
no vamos a sentir ese olor de la chocolatina, porque primero es el olor de la chocolatina es el que nos ayuda a degustar ese sabor y por eso es que nos sabe agradable. Continuando con el sentido del gusto, las papilas gustativas son receptores sensoriales y se localizan en su mayoría en la lengua. Dependiendo de su localización, tiene la habilidad para localizar ciertos sabores. Generalmente, las papilas gustativas en la punta de la lengua son sensibles a los gustos dulces, mientras que las papilas en la parte posterior de la lengua son sensibles a los gustos amargos. Las papilas gustativas en la parte superior y en los lados de la lengua son sensibles a los gustos salados y ácidos. En la base de cada papila hay un nervio que envía las sensaciones al cerebro. El número de papilas varía de una persona a otra, pero a mayor el número de papilas aumenta la sensibilidad en los sabores. Por eso es que hay personas que no dicen cuando prueban algo está muy salado y para otra puede ser que el sabor sea casi imperceptible. Existen 4 tipos de papilas gustativas: las papilas calciformes, fungiformes, filiformes y foliadas. Las calciformes son las más voluminosas y sirven para recibir el sabor amargo. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo, son las receptoras del sabor dulce. Las filiformes tienen una forma térmica y táctil y sirven para recibir el sabor ácido. Y las papilas foliadas son las menos desarrolladas, receptoras del sabor salado, tienen formas cilíndricas y están ubicadas en los lados laterales de la lengua. El sentido del gusto es muy importante dentro de la función digestiva, pues los estímulos originados en los sabores producen sensaciones que apoyan la secreción salival y gástrica, que permiten una adecuada absorción de nutrientes. Finalmente concluimos que la misión del sentido del gusto es enviar señales al cerebro para determinar acciones como el apetito, la saciedad y satisfacción del acto de alimentarnos. Participan de la función digestiva, despertando algunos reflejos de secreción y movimientos del tubo digestivo, así como ante la presencia en la boca de un agente potencialmente lesivo o dañino o desagradable, inciden reflejos de expulsión del contenido oral y evitan enfermedades. Voy a compartir con ustedes el tema de la visión, empezando por el ojo, la cual está conformada por las siguientes partes. Acá lo podemos ver a continuación. Acá encontramos la parte del iris, es la parte coloreada del ojo. Su función es regular la entrada de la luz, aumentando o disminuyendo su tamaño según la intensidad de la misma. Seguido a esto viene la pupila que se encuentra en esta parte, el orificio central del iris. Se dilata o se contrae en la función de la cantidad de luz existente. Acá continuamos con el cristalino que nos lo señala la imagen. Es la parte del ojo humano que enfoca las de la luz de la retina. Es el segundo lente más importante que tenemos. Seguido a esto continuamos con la córnea. Es la parte externa del ojo la cual protege al cristalino y al iris permitiendo el paso de la luz. Continuamos con la retina que se encuentra en este lado. Es una membrana fotosensible del ojo, contiene fotorreceptores como por ejemplo el cono. Estos son los responsables de la visión diurna y los bastones que permiten la visión nocturna. Continuamos con la esclera. Es una membrana de color blanco, gruesa, resistente y rica en fibras de colágeno, que constituye la capa más externa del globo ocular y tiene como función darle la forma y proteger los elementos internos. Continuamos con el humor acuoso. Se encuentra en la cámara anterior del ojo que sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular y este no tiene aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. Y finalmente está el vitreo. Este está compuesto principalmente de colágeno, agua y ácido hialurónico. Tiene como consistencia gelatinosa y está adherido a la superficie de la retina.
Siguiente a esto, quiero hablar de la visión al nacer. La vista aún sigue muy inmadura y su evolución es comparativamente más lenta. Aunque los ojos están perfectamente formados, todavía deben pasar por algunos cambios anatómicos. Sin embargo, desde el primer día, el recién nacido ya puede diferenciar colores muy contrastados entre sí y siente predilección por la luz y también por los rasgos humanos. Es de vital importancia saber que la vista es el sentido que necesita un mayor estímulo a lo largo del primer año de nuestra vida, ya que la vista es el sentido humano más perfecto y evolucionado. Es un órgano par alojado en las cavidades orbitarias. También es muy importante, ya que este es el sentido que nos permite conocer mediante impresiones luminosas como el volumen, la forma, el color, el tamaño y demás cualidades que nos rodean. Es de gran importancia también saber que el ojo es un órgano muy sensible y a pesar de que tiene su propio sistema de defensa es muy vulnerable a lesiones y enfermedades. El ojo humano sano tiene 3 tipos de conos, que son las células fotosensibles situadas en la retina. Es muy importante porque cada uno de ellos puede registrar cerca de 100 tonalidades. Los 3 tipos de conos mencionados anteriormente son llamados de tipo L, que son sensibles a las longitudes de onda larga. Los tipo M son sensibles a longitudes de onda mediana. Y por último, que son los tipo S, son sensibles a las longitudes de onda corta. Continuando con los sentidos especiales, ahora hablaremos sobre la audición. La función de la audición es transformar ondas sonoras en impulsos nerviosos perceptibles para el cerebro, el cual los transforma a lo que entendemos por sonido. El oído es la parte principal del sentido de la audición. El oído recoge las ondas sonoras y las transforma en impulsos nerviosos que pueden ser interpretados por el cerebro. Sin embargo, la función más importante de nuestra audición es la de oír el habla, es decir, el comunicar con otras personas. Nuestra audición percibe los sonidos que nos rodean durante las 24 horas del día, por ello la audición es un sentido que siempre está en funcionamiento. El sonido es una vibración que se codifica con la cóclea, oído interno, parte auditiva, y se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. En el centro del cerebro, que son grupos de neuronas especializadas, se decodifica el mensaje para conseguir que a su llegada a la corteza auditiva se obtenga una percepción tan precisa como sea posible. Tiene 3 partes esenciales: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el canal auditivo. El pabellón auricular funciona como una especie de embudo recogiendo las ondas auditivas y dirigiéndose al tímpano. El tímpano está situado en el extremo del canal auditivo y forma el límite entre el oído externo y el oído medio. Sus funciones principales es recoger y ampliar el sonido y proteger el oído medio. El oído medio, o sea es un espacio lleno de aire cuya presión se ajusta gracias a las trompas de Eustaquio que conecta el oído con la nariz y la faringe, esta parte. En el oído medio hay 3 huesecillos que son el estribo, el yunque y el martillo. La combinación de estos 3 funciona como un sistema de palanca que percibe los movimientos del tímpano y los envía a la parte del oído que se encarga de procesar el sonido. Su función principal es compensar las diferencias que puede haber en la presión, es decir, volver todo como un sonido que sea perceptible, que no vulnere la integridad del oído interno. Procesar y dirigir la señal sonora procedente del tímpano y proteger el oído interno. El oído interno, que es esta parte, es una estructura ósea llena de líquido en forma de caracol. La conexión entre el oído medio y el oído interno se denomina la ventana oval.
La platina del estribo funciona como un pistón que genera movimiento en un líquido del oído interno. En la cóclea hay aproximadamente 23.000 células ciliadas externas, es decir, células sensoriales, que se ponen en movimiento debido a las ondulaciones del líquido. Cuando se activan las células ciliadas, estas envían impulsos al cerebro, el cual las interpreta como sonidos. Además del caracol, en el oído interno se encuentra el órgano del equilibrio. El órgano del equilibrio está formado por los canales semicirculares en los que se registra el movimiento, o sea, estos de acá. La cóclea, que anteriormente hablamos, que es este caracol, está situado en el oído interno y en este se encuentran las partes principales del sentido de la audición, el órgano de Corti y las células ciliadas. La parte exterior del caracol tiene la apariencia de una concha de caracol, con 2 vueltas y media. En la vuelta interior del caracol hay 2 ventanas, ventana oval y la redonda. En la ventana oval se encuentra la platina del estribo. Esta limita los movimientos de un pistón y pone en movimiento el líquido del oído interno, el cual activa las células ciliadas en el oído interno. ¿Cómo funciona la audición? El pabellón auricular, el canal auditivo y el oído medio recogen y amplifican las ondas sonoras que hacen oscilar al tímpano. El martillo y el yunque transmiten las oscilaciones mecánicas del tímpano al estribo, que se mueven hacia adelante y detrás de la ventana oval. Este movimiento transmite las oscilaciones mecánicas al líquido del oído interno. En la cóclea se producen unas pequeñas ondulaciones que hacen que se muevan las células ciliadas al oído interno. De este modo se estimula a las células ciliadas para que mediante el nervio auditivo envíen impulsos a las partes del cerebro situadas en las zonas del hueso temporal. En el lenguaje general, esto se denomina el sentido de la audición. Lo que determina que células ciliadas se activan es la frecuencia del sonido. De este modo, es posible distinguir unos sonidos de otros. Si estas células sufren daños debido a la edad, enfermedad o cualquier otro tipo de daño, será difícil oír ciertos sonidos y distinguir entre ellos. Del mismo modo, grandes cantidades de serum podrían reducir significativamente la habilidad de oír. He was a friend of mine. He was a friend of mine.